la voz de los alcaldes. Así que yo le voy a plantear que si nos puede acompañar Luis Manuel Viejo, que es el alcalde de Brihuega, viene desde Guadalajara. Pablo Toledano, que es el alcalde de Brazatortas, viene de Ciudad Real. Susana María Díez es la alcaldesa de Prado Luengo, viene de Burgos. Ella además es diputada en la Diputación Provincial y además se ocupa de todas estas cuestiones del mundo rural. Y Jaime David Corregidor, que es alcalde de Navalcán, Toledo. Por lo tanto, vamos a tener estas 4 voces que nos acompañen y nos den la palabra sobre el mundo rural y la situación de los ayuntamientos. Bienvenidos todos, muchas gracias. Como se hacen los grandes debates, vamos a hacer un primer minutito o 2 minutitos cada uno de presentación. ¿Dónde está el problema? Después entramos en debate, digan lo que crean conveniente, tendremos más tiempo y al final, si podemos, haremos el minuto final. Así que comencemos por Brihuega, si le parece. Una vista de lo que sucede ahí, no solo en los ayuntamientos, sino en general en los ayuntamientos. Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a Eurocaja por invitarme a este foro. Y dar las gracias también a Elena, de la sucursal de Caja Rural en Brihuega, por haber hecho esta propuesta, que es una propuesta suya, y agradecer el trabajo que desarrolla día a día en la sucursal en Brihuega. Bueno, pues desde mi municipio llevamos trabajando cerca de 10 años con una línea estratégica bien definida. Concretamente, basada en la recuperación de su patrimonio histórico-artístico, su puesta en valor, su apertura al público y, por supuesto, buscando esa rentabilidad social por encima de la económica, sin olvidar la económica, pero principalmente pensando en la rentabilidad social. Y, por supuesto, poniendo en valor el cultivo de las aromáticas, concretamente de la lavanda y el lavandín, que como muchos de vosotros y muchas de vosotras sabréis, pues en Brihuega se produce el 10% de la producción mundial de aceites esenciales, que nos han posicionado como destino turístico, y combinando esa estrategia de recuperación del patrimonio, su puesta en valor, más las plantas aromáticas y el cultivo de las lavandas, pues nos ha dado muy buenos resultados a la hora de luchar contra la despoblación. Tanto lavanda, paisaje de la Alcarria, eso es fundamental, importante. Vamos a Burgos, Susana. Yo conocía a Susana, diputada y alcaldesa de Prado Luengo, en un coloquio, y después le invité que viniera también a Huesca para hablar de estas cuestiones, pero usted se ha centrado mucho y nos interesa, fíjese que acaba de salir en la entrevista con el vicepresidente, y lo cito yo desde que he comenzado, la vivienda. Los proyectos que tienen ustedes para hacer algo novedoso y atacar el problema de la vivienda en el mundo rural. Bienvenida. Gracias por invitarme. Yo vengo de una provincia muy complicada porque somos la provincia de España que más municipios tiene, con 371 municipios y 643 entidades menores, o sea, es muy extensa. Y bueno, pues hemos visto, como bien ha dicho, que el problema de la vivienda es el que a todos nos está acuciando y a todo el mundo, no solo en España, también en Europa. Entonces nos planteamos el decir cómo vamos a gestionar este tema de la vivienda, que es muy importante, porque sí que es cierto que hay gente que quiere venir al mundo rural y tenemos empresas que están trayendo a gente para venir al mundo rural, pero no hay vivienda. Y es un poco incoherente decir, estamos hablando de pueblos que están perdiendo población y después resulta que cuando quiere venir gente no hay vivienda. Entonces, desde la Diputación de Burgos estamos ahora mismo, hemos lanzado un proyecto, lo hemos lanzado ahora estas Navidades, estamos aún en pleno apogeo, y es hacer un inventario de la vivienda que hay, tanto pública como privada. ¿Por qué queremos este inventario? Porque queremos saber lo que hay. Si hay vivienda, que sí que la hay, y en qué condiciones está. Mediante un formulario de internet, ¿no? La gente rellena este formulario y nos dice si la casa está para habitar, si necesita alguna pequeña reforma, si necesita una reforma un poco más amplia o si la casa está para tirar. Entonces, lo que queremos saber es con ese inventario después, a ver qué políticas son las que tenemos que implantar. Está funcionando, ya digo que acabamos de empezar, ahora en Navidades lo hemos presentado, estamos yendo por las zonas de Burgos para ir explicándolo. Hace unos 15 días hicimos una jornada de alcaldes
Hubo más de 100 alcaldes en aquella jornada porque todo el mundo está muy interesado. Y además es que hemos llegado a unos protocolos de colaboración con el Colegio de Arquitectos y Aparejadores en el caso de que las viviendas necesiten arreglos y con la Cámara de la Propiedad, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente que tiene vivienda para alquilar, el problema es el miedo al alquiler. Te la Cámara de la Propiedad te ayuda con contratos. Si ellos te gestionan el contrato, te asesoran, te guían y encima te aseguran que los impagos durante 8 meses. Y es muy importante porque la gente no conocía eso que hace la Cámara de la Propiedad. Luego volvemos sobre este caso porque a mí me interesó mucho cuando se me lo contó la primera vez. Ya tienen los primeros resultados y además ha hecho referencia a un elemento que en la psicología y en el mundo rural y también en las ciudades es muy importante, el miedo, a ver qué inquilino me entra, a ver quién me deja, a ver cómo lo saco y a ver si tengo que estar aquí 5, 6 o 7 años para sacarlo. Vamos al campo de Calatrava. En el campo de Calatrava está Brazatortas, municipio, por tanto, de la provincia de Ciudad Real. Su tiempo. Bienvenido. Bueno, yo en primer lugar agradecer a Caja Rural, a Eurocaja Rural, que nos haya invitado y que apostó en su día por mi municipio, Brazatortas, y también por el Grupo de Desarrollo Rural Valle de Alcudia, que fue casi un salvavidas en unos momentos difíciles que tuvimos allí. Y desde aquí mi agradecimiento y hay que tener memoria y recordarlo siempre. La primera reflexión que quería hacer es, antes de entrar previamente en mi municipio o en el campo de Calatrava, la primera reflexión es: todos los municipios, pequeños o grandes, tenemos oportunidades. Todos. Y digo esto porque si hay alguna corporación que crea que no tiene, que se vaya y que deje a otros. Segunda reflexión. ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos? ¿Qué podemos hacer los ayuntamientos? A ver, yo he sido presidente de Grupo de Acción Local, hoy tenemos aquí al presidente de Recandera, Jesús Ortega, y a mí durante las 3 legislaturas que estuve como presidente de grupo me sirvió para saber un poco analizar el territorio, cuáles son sus potencialidades, los análisis DAFO famosos, y qué es lo que podríamos hacer dentro del grupo, que luego yo lo he llevado a mi municipio y lo hemos analizado. Tenemos que partir los diferentes municipios de lo que tenemos y cómo se puede, a partir de lo que tenemos, desarrollar una estrategia para nuestro municipio. En el mundo agrario, en el mundo de los municipios de pequeña despoblación, tenemos que partir del mundo agrario, en este caso analizar de qué comemos, cómo son nuestras tierras, y luego de lo que está ahora en boga, que es el sector servicios. El turismo activo, el turismo cultural, el turismo de calidad, y a partir de ahí desarrollar pues una estrategia. Y así en mi municipio lo hemos hecho y lo estamos llevando a cabo. En el mundo agrario pues hemos visto lo que tenemos, que es muy importante, por ejemplo, el tema de la ganadería extensiva y de la caza, y planteamos comprar suelo y hacer unas naves pues para el primer tratamiento de las carnes de caza y envasado, hacer una sala de visceración, hacer una sala de desinfección. No la puede hacer el ayuntamiento, pero sí crear la infraestructura básica para luego sacarla a licitación. Nos surgen otras oportunidades, como somos poblaciones envejecidas, pues una residencia. Yo cuando me vino un promotor, digo, no te vas a ir de aquí porque te voy a buscar el suelo. Yo no podía dárselo como ayuntamiento, pero sí busqué para que se lo donase. Y ahora mismo, pues en una población de 1000 habitantes, tenemos una residencia de asistido de 90, con todo lo que genera, sobre todo de empleo local, en esa residencia. Pero hay más cosas. Bueno. Luego hablamos de más cosas, y además sé que están ustedes con un parque de geovolcanes. A mí, yo cuando estudiaba la documentación, me quedaba muy sorprendido. Volcanes por su zona, pero luego hablamos de eso. Pero ahora déjenme que vayamos un momentito a Navalcán, ¿no? Toledo, y donde tenemos a Jaime David Corregidor. Creo que hay una noticia ahí. Ustedes han abierto una escuela para niños. Eso está en línea con lo que acaba de decir el vicepresidente ahora mismo. Efectivamente. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a Eurocaja Rural por invitarnos a participar en esta 4ª edición de Empuéblate
y también por una cosa muy importante que ha dicho el director general de Eurocaja Rural en su primera intervención, y es que allá donde otros cierran, Eurocaja está muy presente y los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, necesitan esos servicios financieros que son muy importantes, porque en la gran mayoría de nuestros pueblos vive mucha gente mayor y no les podemos hablar de APP o de banca online o de banca electrónica, y lo que necesitan es que esos servicios financieros sean de proximidad, sean de calidad, y es importantísimo que en nuestros pueblos tengamos entidades bancarias como Eurocaja Rural para prestar ese servicio. Yo, después de la intervención del vicepresidente primero, habría que poner un punto y suscribirme totalmente, porque lo ha dejado muy claro. Efectivamente, el problema del medio rural, a mí no me gusta hablar de la España despoblada o de la España vaciada, a mí me gusta hablar de la España de las oportunidades, de lo mucho que tenemos que ofrecer los pueblos, de la calidad de vida que tenemos en los pueblos pequeños y, sobre todo, dejar una reflexión muy importante que también se ha dicho aquí, que si en las ciudades o en el medio urbano no son capaces de reflexionar que para que la gente pueda vivir en las ciudades es imprescindible que los pueblos estén vivos, que esa agricultura, que esa ganadería que se realiza en nuestros pueblos sea potente, sea sostenible y, sobre todo, sea económica, pues al final tendremos un problema muy importante en las grandes ciudades. Y también se ha dicho que no se pueden poner puertas al campo, y efectivamente la gente tiene que vivir donde crea conveniente, lo elige libremente, pero es necesario, es imprescindible que en nuestros pueblos se ofrezcan esos servicios de calidad, que haya oportunidades y que todo aquel que decida vivir en un pueblo pequeño lo pueda hacer en igualdad de oportunidades que la gente que vive en las ciudades, y sobre todo ahí el papel de la administración local y sobre todo el papel de la administración regional es importantísimo. Tiene que haber una estrecha colaboración y todos tenemos que tener muy claro que si queremos un país de alguna manera fuerte, ese país tiene que empezar por seguir apostando por los pueblos y sobre todo por los pueblos pequeños. Todos ustedes suscriben la afirmación, me quedaba con el titular del alcalde de Brazatortas, de que hay oportunidades en todos los pueblos, grandes o pequeños. ¿Lo suscribe usted, por ejemplo, Susana? Sí, además, hace un momento antes de entrar hemos estado hablando que estábamos ahí una serie de alcaldes, y es que cada pueblo es singular. O sea, un pueblo en un sitio y el de al lado es completamente distinto. Y lo que pasa es que tenemos que aprender a vender lo que tenemos, que es que somos muy reacios a vender lo que tenemos. Yo vengo de un pueblo textil, único en Burgos, singular, porque Pradoluengo es conocido como el pueblo del calcetín, y no se conoce. O sea, yo ahora estoy dando, cuando voy a los sitios, regalo calcetines de Pradoluengo. O sea, tenemos que aprender a saber vendernos, porque hasta ahora yo creo que no hemos sabido vendernos. Hay que saber vender lo bien que se vive y las singularidades de cada pueblo, que cada uno es distinto. De nuevo, un problema de comunicación, como hablábamos antes con el consejero delegado de Ispasar. ¿Usted también lo suscribe, el alcalde de Brihuega? Sí, por supuesto. Y bueno, el problema es que a veces en política se está poco tiempo y evidentemente para que los proyectos sean una realidad a veces hay que hacer un planteamiento a largo plazo. Yo tengo la suerte de ser la tercera legislatura y por lo tanto pues hemos podido llevar a cabo grandes proyectos. Recuerdo, por ejemplo, y quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho para recuperar la Real Fábrica de Paños de Brihuega, que además es un buen ejemplo en la provincia de Guadalajara, un edificio que pasó a propiedad municipal en 2017, que conseguimos empezar su restauración. De hecho, ese pacto contra la despoblación al que hacía alusión el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha se firmó en ese edificio ya parcialmente restaurado, y hemos conseguido que se convierta en el primer hotel de 5 estrellas de la provincia de Guadalajara, creando 86 puestos de trabajo. Yo creo que, evidentemente, las posibilidades existen en el medio rural, y recuerdo que al principio, dentro de mi propio equipo, en 2015, algunos concejales, un par de concejales concretamente, decían que era un regalo envenenado, ¿no?, el poder adquirir ese edificio. Claro, si nos quedamos con que ese edificio es una auténtica ruina y no vemos las oportunidades y las posibilidades que puede ofrecer ese edificio, pues al final ese edificio seguirá siendo una ruina hasta que prácticamente desaparezca. Por supuesto, hay que tener esa idea de creer con perspectiva y, por supuesto, soñar, porque al final, cuando uno está en política, sobre todo en política local, hay que creer en las posibilidades y en los sueños. Y, concretamente, ese edificio, gracias
al Gobierno regional, gracias también a los grupos de desarrollo rural y, por supuesto, al Ayuntamiento de Brihuega y, por supuesto, pues, al concesionario, a Castilla Termal, que ha apostado por ese edificio, por Brihuega. Pues estamos hablando, creo que de un buen ejemplo de lo que puede suponer el desarrollo, la lucha contra la despoblación, el fomento del empleo. Y, por supuesto, ahora nos encontramos con el problema de la vivienda. También se comentaba aquí, las zonas tensionadas no son exclusivas del medio urbano. Así Estamos empezando ya a sufrirla también en el medio rural. Y creo que aquí todas las administraciones, desde el Gobierno de España hasta el Gobierno regional y, por supuesto, las diputaciones y las administraciones locales, pues tienen que hacer todo el esfuerzo posible para que también en el medio rural se construya vivienda. En nuestro caso, ahora estamos promoviendo una modificación puntual de las normas para proteger el paisaje vinculado a las aromáticas y también estamos promoviendo que se construya en el centro histórico, porque no queremos crecer de manera desorbitada, queremos revitalizar el centro histórico y ser también un poco fieles al desarrollo poblacional que ha tenido Brihuega a lo largo de los siglos. El otro día hablábamos en una reunión de la red de periodistas rurales que fundamos hace ya 4 o 5 años y daba Pablo Maderuelo, un periodista de Segovia, daba un dato sobre Soria. Decía, en la comarca que se llama Tierras del Cid hay 12.000 viviendas vacías. Si encontramos la llave para abrirlas, para rehabilitar unas cuantas, no vamos a rehabilitar las 12.000, cambia el mundo, porque eso está a una hora y media de Madrid, con internet en todas las casas, se pueden hacer 200 megas, se puede no solamente ver películas, se puede trabajar, por supuesto, no haría falta ni 200 megas y cambia totalmente la situación. Vivienda y conectividad es determinante. Denos algún dato más de cómo ha sido la puesta en escena, digamos, el lanzamiento de su campaña por la vivienda en la provincia de Burgos con este sistema curioso que han tenido ustedes de no perder la propiedad, creo, pero alquílalo, luego viene el miedo, pero no pierdes la propiedad. Sí, la verdad es que lo que hemos visto y hemos podido comprobar es eso, ¿no? El miedo, la gente que tiene vivienda para alquilar, el miedo. Nosotros de lo que vamos consiguiendo ahora de la vivienda, que en poco tiempo hemos conseguido más de 100 viviendas, ya sabemos que hay y estamos empezando. Por ejemplo, la Cámara de la Propiedad, hablé ayer con ellos y están llamando a todos los que han dicho que tienen vivienda y están encantados, o sea, están encantados porque dice, es que no sabemos que este servicio nos lo estaba haciendo la Cámara de la Propiedad. Entonces, la gente pierde un poco el miedo. Después, los alcaldes, todos los, no sé cuántos habrá aquí, pero nos tenemos que involucrar mucho también en vender nuestros pueblos porque nosotros, al fin de cuentas, somos la persona de confianza que tiene la gente que vive en el mundo rural. Entonces, hay que hacer un trabajo de puerta por puerta, de decir, mira, tú tienes la casa cerrada, pues en vez de tenerla cerrada, hay gente que quiere venir, estamos hablando que se está perdiendo población, que si se pierde población se pierden servicios, vamos a contribuir todos a que esto no ocurra. Y bueno, yendo puerta por puerta se va consiguiendo que la gente se vaya un poco, teniendo un poco más de confianza, ¿vale? Entonces es una labor muy importante de los alcaldes porque somos las personas de referencia de las personas que nos han votado, que somos a los que nos conocen y tienen un poco de confianza con nosotros. ¿Cómo le suena, alcalde, eso? Pues suena muy bien. Como decía también al principio, los pueblos están llenos de oportunidades, efectivamente, y tenemos mucho que ofrecer. Y yo creo que en los pueblos tenemos una cosa fundamental, que son muchos hombres y mujeres que quieren vivir en su pueblo, muchos hombres y mujeres emprendedores que quieren desarrollar su proyecto de vida en su localidad, sea grande o pequeña, y sobre todo solo piden una cosa, contar con la alianza de las administraciones locales, de la administración también regional y provincial, que no sean un problema, que sean la solución y sobre todo que toda esa burocracia administrativa, que sobre todo toda esa burocracia cuando uno solicita algún tipo de subvención y muchas veces, que también se ha hablado aquí, esa burocracia o esa legislación urbanística que a los pueblos pequeños nos asfixia, es importantísimo que hagamos una reflexión y que se pueda cambiar esa legislación. No podemos tener unas normas urbanísticas que sirvan igual para una gran ciudad que para un pequeño pueblo. Y eso en nuestra comarca lo venimos padeciendo. Es cierto que estamos en el buen camino, que se están tomando medidas que puedan facilitar ese desarrollo y sobre todo que cada pueblo tenga
su propia idiosincrasia y muchos de esos problemas o esos trámites se puedan solucionar. También yo creo que tenemos un instrumento potentísimo que son los grupos de acción local. Los grupos de acción local que de alguna manera gestionan esos fondos y, por poner un ejemplo, en la última reunión del grupo de acción local, ADECOR, Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa, para mi municipio se concedieron 3 proyectos con una inversión de €500.000 para la construcción de 2 casas rurales y una floristería, y son proyectos muy interesantes que dinamizan y que 2 de ellos, pues, volviendo a las entidades financieras, van a ser financiados gracias a Eurocaja Rural. Con lo cual, es importantísimo saber dónde estamos, es importantísimo tener conciencia de los problemas que tenemos los pueblos pequeños y es importantísimo que desde las administraciones seamos conscientes de ello y busquemos todas las herramientas necesarias para que la gente que quiera vivir en el pueblo lo haga y lo haga con total libertad y, sobre todo, en las mismas condiciones, como he dicho anteriormente, que en una gran ciudad. Pablo Toledano nos decía antes, pero hay más. Venga, ¿qué más hay en Brazatortas? Ahí vamos. A ver, la segunda reflexión, un poco, después de haber dicho que todos tenemos oportunidades, y reconociendo un poco que aquí está el consejero, todos los municipios de Castilla-La Mancha hemos mejorado mucho. Hemos mejorado en carreteras, en infraestructura, en sanidad, en educación. Quizás España es uno de los países donde más proyección o donde más cobertura de red de Internet tiene. En mi pueblo tenemos 5G. Y la siguiente pregunta es, ¿y seguimos teniendo despoblación? Y más. ¿Por qué seguimos teniendo despoblación? Porque hay falta de actividad económica. Bien. Eso está claro, después de las oportunidades. Y ahora nosotros como ayuntamiento, como regidores, ¿qué podemos hacer? Cuando no nos llega la inversión privada y tenemos ya las infraestructuras básicas suficientemente decentes, pues en los ayuntamientos tenemos que ser agentes dinamizadores de la economía. Se habla mucho de la cooperación público-privada y ahí es un poco la labor nuestra de cada ayuntamiento. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a contar otra experiencia de mi municipio. Mi municipio, como he dicho, tiene 1000 habitantes, pero tiene 160 camas para dormir. O sea, tiene 2 hostales restaurantes, uno con 11 habitaciones, otro con 33. Tiene un complejo de ocio que en su día era municipal, que lo tenemos en concesión, con albergue, 2 cabañas de madera, pista de multiaventuras, zona de baño de playa artificial, bueno, un complejo de ocio. Tenemos 3 casas rurales, un hotel rural y ahora pues otro complejo de servicio de restaurante con 5 habitaciones y con 2 cabañas más. Pero claro, tenemos que, viendo un poco el posible crecimiento, partiendo de que no teníamos un patrimonio histórico monumental, sino que lo que tenemos es un patrimonio natural, pues del Valle de Alcudia y de nuestra zona del campo de Calatrava, necesitamos darle sentido para que el visitante pudiera tener allí algún otro aliciente o algo que ver. Y esta fue la iniciativa municipal. A lo mejor a mí por deformación de estudios, porque vengo del mundo de la historia, pues como no teníamos eso, buscamos a través de la carta arqueológica, la analizamos y descubrimos que teníamos yacimientos en altura del cobre, del bronce, y prospectamos y decidimos que el ayuntamiento, aunque es una competencia de la Junta que sí nos daba los permisos, todos los permisos habido y por haber, pero 0 financiación, pero toda la colaboración óptima de la Junta, sobre todo de los técnicos de Ciudad Real y de la delegación. Pues decidimos ser nosotros una competencia no propia, pues tirarnos adelante. Y metimos 100.000 euros de presupuesto, esta es la 5ª campaña. Y lo que creíamos que era un yacimiento en altura del bronce, al final, con estratigrafía inversa, pues es un castellum, un castillo, una conquista, un fortín romano en la conquista del territorio, que no hay tantos, en la provincia de Ciudad Real hay otro en Alcázar, y pues decidimos vincularnos. Para vincularnos en él, planteábamos que el terreno fuera público, nos lo donasen, que tuviera buenos medios de comunicación y que al final, si teníamos que meter en un presupuesto de 1 millón y pico, 100.000 euros en un yacimiento, que el pueblo supiera que estábamos invirtiendo en el desarrollo socioeconómico, que hiciera suyo el yacimiento, que crease identidad.
Eso se hacía en días de jornadas abiertas, presentación en diferentes medios, y lo conseguimos y estamos ya en la 5ª campaña. Buscamos un tipo de turismo cultural y, como casi todo, si no está descubierto, sí ya hay análogos en otras ciudades. Buscamos el ejemplo de Daimiel, la motilla de Azuer, que era sobre un yacimiento, sobre una motilla, cómo se había vinculado con el turismo rural, que era tener un sitio para un tipo de turismo especializado, como he dicho, el cultural, que iba a un centro museístico, desde allí visitas guiadas hasta el yacimiento y a la vuelta, a las 2, a comer en los restaurantes del municipio. ¿Cómo lo vende? Tomamos ese modelo y estamos en ello, pero hicimos más. Firmamos convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para que los chicos tuvieran sus créditos allí, para utilizar el laboratorio de datación de Ciudad Real. Hemos firmado ahora con la UNED, con la cátedra de Mar Zarzalejos, y, en fin, aprovechando las oportunidades que tenemos en cada municipio. Sí, usted está aprovechando la oportunidad que tiene aquí muy bien, y además al final acabará diciendo, pero hay más. Pues, pasa que no tenemos mucho tiempo para eso. Déjenme decirles una cosa a todos ustedes, y ustedes lo saben. No se pueden imaginar la cantidad de gente que hay en las ciudades deseando irse a vivir a un pueblo, en condiciones, con internet, y si hay vivienda, y si tiene, a lo mejor ni siquiera que haya trabajo, porque ya se trae el trabajo desde otro sitio, y va a la ciudad o a la oficina o lo que sea, una vez por semana, o lo que sea. Por salud para los hijos. Después del COVID eso se ha incrementado. Hay muchísimas personas dispuestas a ir a vivir a los pueblos. Pero creo que efectivamente se ha avanzado, y si resolvemos todas estas cosas se puede revertir, porque nosotros hemos detectado en Next Educación que hay un flujo de salida que continúa, hay un flujo de entrada más débil, pero vuelve, gente que va a jubilarse, gente que va a trabajar porque ya tiene internet, gente que por salud va allí, y luego están los que permanecéis firmes en el territorio. Y permanece firme en el territorio los ayuntamientos, déjenme decir, correos, algunas entidades bancarias, allí donde tienen la suerte de estar, los notarios y los registradores de la propiedad, que es imprescindible que estén allí, las gasolineras, que son fundamentales, los bares, ustedes saben que si se cierra el bar se apaga el pueblo, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo veo esto con un relativo optimismo, porque aquí hay movimiento y todos ustedes forman parte de este movimiento por darle la vuelta a la situación. Concluimos. Como en los grandes debates, 1 minuto, pero 1 minuto de verdad. 1 minuto para decir o pedir el voto, si cree directamente, ¿no? Adelante, el alcalde de Brihuega. El último minuto. En primer lugar, poner en valor a los grupos de desarrollo rural, que en nuestro caso FADETA, está aquí su presidente Jesús Ortega. Hemos conseguido sacar adelante 3 proyectos importantes. El centro de día comarcal, con esa perspectiva comarcal. También sus fondos sirvieron para recuperar, en primer lugar, la Real Fábrica de Paños de Brihuega que he comentado al principio, y ahora vamos a empezar a construir la nueva guardería también con carácter comarcal. En nuestro caso, hemos aumentado de población desde 2015 a 2024, hemos pasado de 2.500 habitantes a 3.100 habitantes. ¡Caramba! En ese sentido, nosotros no nos quejamos de despoblación, de sufrir la despoblación. Nos quejamos ahora de que necesitamos vivienda y, por supuesto, la conectividad. Y también poner en valor al Gobierno de España, por supuesto, con esos fondos europeos Next Generation, que en nuestro caso 2,4 millones dentro de un proyecto también comarcal, junto con los ayuntamientos de Torija, Cifuentes y Brihuega. Ese proyecto se llama la Alcarria Literaria. Esos fondos van destinados en Brihuega para la construcción en un antiguo monasterio del siglo XVI, del primer museo del perfume de España, y en segundo lugar para un centro de innovación rural pensado concretamente para el concepto de nómada digital y precisamente para mejorar la conectividad. Susana, último minuto. Adelante. ¿A mí? Si quieren, adelante. Es que te oigo mal porque se oía ahí el ruido y no te oía. Bueno, pues yo lo primero, a las comunidades autónomas, como ha dicho él, el tema ruinas. Es muy importante a ver qué se puede hacer con las ruinas, porque la verdad es que vas a un pueblo y ves a la entrada del pueblo casas muy nuevas, muy tal, y entras a los núcleos y las ruinas, la verdad que son un problemón para los ayuntamientos.
Y solamente decir lo que os he dicho antes, que tenemos que saber vendernos, o sea, tenemos que creernos primeramente nosotros que vivimos en el mundo rural, creernos que vivimos bien, porque hay veces que pensamos que no, y es cierto, no hay más que venir un día de tu pueblo a intentar entrar en Madrid y tardar más en entrar en Madrid que venir desde Burgos hasta la entrada de Madrid. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de decir qué bien vivimos en estas ciudades pequeñas o en estos pueblos, y simplemente eso, que para poder vender nuestros pueblos tenemos que primeramente aprender a saber venderles. Muy bien, gracias por respetar el tiempo del minuto. El alcalde de Navalcán. Pues yo llevo más de media vida en el ayuntamiento, 25 años, 20 como alcalde, y el proyecto del que me siento más orgulloso... ¿Usted lleva 25 años de alcalde? No, 20. 25 Ah, en el ayuntamiento. Solo 20. Solo 20. Y el proyecto del que me siento más orgulloso es el que hemos puesto en marcha en octubre, que es la escuela infantil. La escuela infantil, gracias a los fondos del Ministerio y del Gobierno regional, que lo tenía muy claro, y lo ha dicho el vicepresidente, que había que empezar por la escolarización de niños de 0 a 3 en los pueblos pequeños y en las zonas rurales. Y es importantísimo esa apuesta decidida por el mundo rural. Ha sido importantísimo que gracias a esos fondos hemos podido poner en marcha ese proyecto, y sobre todo es importantísimo no solo que ese proyecto se haya puesto en funcionamiento, sino que tengamos una consecución a lo largo de todo el periodo de esos fondos que recibimos para el mantenimiento y para que la escuela infantil en Navalcán no haya sido una realidad, sino que tenga futuro, y que todo aquel que quiera ir a vivir a nuestro pueblo pues tenga ese servicio tan demandado y un hito histórico que hemos conseguido gracias pues a ese trabajo decidido y constante con la Administración regional. Tener una escuela infantil abierta es un reclamo, ¿eh? Eso sí que es un reclamo. Mucha gente, voy allí que podré escolarizar al niño. Alcalde de Brazatortas, un minuto para usted. Bueno, esta vez sí lo tendré. Nuestra corporación es positiva. Creemos que los pueblos tenemos futuro y que tenemos que aprovechar las oportunidades. No se ha hablado nada aquí, pero tengo que decir que las energías alternativas en mi municipio, en este caso las fotovoltaicas, que se han llevado a terrenos, si no marginales, que no dañaban al medio ambiente y que no rompían pues la vida tradicional agraria, pues es altamente positiva. Por eso digo que nos están surgiendo oportunidades y que tenemos futuro, que la normativa que sacó la Junta de Comunidades para los pueblos que estamos en la alta despoblación también ha sido positiva en este caso, y por lo tanto no tengo más que decir un mensaje positivo y de futuro para los municipios. Muchas gracias por respetar el tiempo, y queda dicho, lo digo yo, que hay más, pero otro día lo contamos. Muchas gracias a todos por darnos esta visión de los que seguís firmes en el territorio, en ese voluntariado político, como lo defendíamos antes. Muchas gracias. Eso está muy bien. Habéis estado muy bien. ¿Cómo estás?